Advertencia, los materiales usados para este video son propiedad de Taiyo Inc., Tsuruya Productions y Toei Company. Por favor, soporten los propietarios originales de la franquicia. Muchas gracias. Finalmente, después de 5 meses de sin hacer un video de Ultraman y que literalmente estuve esperando todo este tiempo para hacer este versus porque me enfermé y todas esas cosas, finalmente llegamos al Nexus versus el King Oger. Finalmente, después de 5 meses, bla bla bla. Primeramente, solo voy a mencionar algunas cosas antes de empezar con los análisis de personajes. Digo, hazañas de personajes, porque literalmente solo habrá algunas hazañas en este video. Primeramente, solo hablaré de las peleas más importantes de los dos combatientes. Para el King Oger será contra el Uchu King, Dernarok VIII y el Death Blow Shogun. Para nuestro querido Ultraman Nexus vamos a descubrir sus rivalidades contra Dark Faust, Dark Nefisto y Dark Sagi, y dos peleas extras de Ismael y contra Absolute Titan. Y antes que alguien diga ¿por qué vas a realizar dos peleas extras para Nexus y literalmente el King Oger tú solo le diste 3 peleas y ya, ¿por qué lo dices así? Muy fácil, comentario con voz rarita que le voy a poner en edición. Básicamente el resto de las peleas del God King Oger en específico no son muy, digamos, muy buenas para los fits. Digamos que literalmente no me sirven para este video. O mejor dicho, no me dan un nivel de poder concreto. Literalmente solo son peleas de robot y ya. Pero las 3 que mencioné sí son importantes para el power level. Pero también voy a mencionar algunos feats de las formas anteriores del King Oger, específicamente el Legend King Oger, porque es muy importante. Así que con todo ese rodeo y huevadas mías, sigamos con el análisis de King Oger, el rey de los insectos máquina. La primera hazaña a mencionar, y que le pertenece al Legend King Oger, como mencioné antes porque es muy importante, es la de, digamos, viajar toda la circunferencia de Terra, el planeta de los King Ogers, 8 veces. Esto es un feat muy gracioso y esto le da una velocidad de aproximadamente 4% a la velocidad de la luz. Y vas a decir, ¿cómo carajo sabes esto? Esto no lo calculé yo, lo calculó alguien que es mucho más inteligente que yo. Esto está asumiendo que la circunferencia de Terra es la misma del planeta Tierra de nuestro. Y bueno, esto también se está asumiendo si King Oger lo está recurriendo en 10 segundos, así que sí, activen el modo nerd que usaremos matemáticas aquí, weones. fuera de joda, esto es un muy buen fit para la forma, la forma más fuerte de King Oger sin contar otros mechas combinados con él. El siguiente feat a mencionar le pertenece específicamente a Kokosus Kabuto, específicamente la primera pelea contra el Death Blow General, donde nuestro querido escarabajo rinoceronte gigante se tanqueó un ataque directo del general directamente, usando el brazo derecho para bloquearlo. Es decir, este no es muy impresionante que digamos. El tema es que literalmente en el episodio anterior te dice que iba a destruir todo Shudam. Iba a decir, ¿qué significa eso? Iba a destruir toda la ciudad donde estaban los protagonistas. Iba a decir, eso no puede ser tanto. También ten en mente que el nombre de Shudam es el país entero. Y sí, técnicamente lo puedes interpretar como si voy a destruir el país entero o la ciudad entera. Y vas a decir, esto no puede ser tan exagerado, ¿no? Y bueno, déjame mostrarte la escena anterior antes que digan que iba a destruir todo Shudam. Y vas a decir, ¿qué es la diferencia de la escena anterior que nos mostraste? Déjame ponerte un pequeño highlight o un pequeño recordatorio donde está el Shogun. Si miras la parte inferior izquierda de tu pantalla, lo puedes ver justo ahí después de tirar un ataque fallido. Fallido en comidas porque literalmente destruyó un chingo de espacio. Y vas a decir, no puede ser tan grande, déjame mostrarte una comparación con el King Oger normal. Hay que tener en mente que el King Oger mide 48 metros de altura, o sea, un promedio para la altura de un Ultraman promedio, mejor dicho. Esto es literalmente ver una hormiga pelear con un oso. Y no es un chiste aquí, porque no es un chiste de insectos, porque literalmente no lo pensaba como un chiste de insectos, pero sigamos con las comparaciones. Regresando a la pelea con Kokosus Kabuto y el general de un golpe, vemos que en la pelea original literalmente Kokosus Kabuto se regenera después del golpe que mencioné ahorita. También vemos que el Kokosus Kabuto después de, digamos, regresar el puñetazo manda a volar al general de un golpe. Con un golpe, jaja, chiste muy gracioso, lo sé.
Iba a decir, esto no puede ser tan impresionante. Bueno, sí es impresionante, pero no tan impresionante, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, déjame mostrarte los stats del señor general de un golpe gigante raro. Nuestro Kiro general con un pico de eficiencia 1000 de Minecraft viene midiendo 215.9 metros de altura, pesando 1722.2 toneladas de peso. O sea, es un maldito mastodonte en términos de tamaño entre monstruos del multiverso, de Godzilla y del Tokusatsu en general. Es gigantesco. Es impresionante que el Cactus Kabuto lo hubiera golpeado tan lejos. Porque sí, esa serie sí la manda a volar. Vamos a la siguiente sección del video y hablaremos de nuestro señor escarabajo gigante, el Gokin Oyer, y sus hazañas. Y irónicamente tendremos que volver a hablar del general de un golpe otra vez. Sí, la serie hay 2 peleas contra él, así que acostúmbrate. Pero antes de mencionar sus hazañas, tengo que mencionar que hay 2 versiones del God King Oyer. La versión normal, que aparece cuando se pelea contra Ragnarok VIII, y la versión de los episodios finales, donde literalmente se usa el alma de todos los Shugots para crear a esa versión. Hemos hecho usar la esperanza de la gente de todos los reinos de la serie y un alma en un Shugot que es específicamente perteneciente al God King Oyer. Sí, literalmente solo con una gema gigante puedes crear una versión mejorada de un super robot. Jaja, inserte chiste de mejora de Mazinger Z o cualquier otro anime de mechas. Y regresando a la segunda pelea contra el general de un solo golpe, o mejor dicho el general one-shoteador, tenemos que técnicamente ya se había visto que el King Oyer, o bueno mejor dicho el God King Oyer, tiene mejores defensas que el Cactus Kabuto. Esto lo vimos en el episodio donde regresa el Shogun one-shoteador, donde vemos que literalmente le pega al God King Oyer y su pico se rompe. Muy gracioso porque literalmente a Cactus Kabuto le destruye una parte del brazo, pero al God King Oyer inmediatamente se rompe su arma. Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a hablar de su pelea debut contra Ragnarok VIII, y esta es muy interesante porque vemos otro feed relacionado al planeta donde ellos viven, o mejor dicho, donde vive el King Oyer. ¿Y por qué digo esto? Esto es un pequeño spoiler de la serie. Bueno, mejor dicho, voy a dar este pequeño spoiler de la serie para que entiendan el contexto de la pelea. Básicamente, la primera parte de la pelea contra Ragnarok VIII pasa dentro del centro de la Tierra. Sí, literalmente dentro del centro de la Tierra. Y esto es muy interesante porque mencionan en la serie en sí que todas las combinaciones anteriores del King Oyer no aguantarían. Eso significa que el King Oyer clásico, Legend King Oyer y el Extreme King Oyer no aguantarían el calor del centro de la Tierra. Esto lo dice el mismísimo mecánico del team. Muy irónico porque él literalmente, digamos que modifica los Shugots para mejorarlos o para controlarlos mentalmente. Y sí, no van a aguantar. Otro punto a mencionar, donde menciona esto en el mismo episodio, porque literalmente la escena esta que mostré y la escena que voy a mostrar ahora mismo técnicamente pasa en el mismo episodio. Se menciona que el God King Oyer fue específicamente creado para, bueno, entrar dentro del centro de la Tierra, pero hay un pequeño problema. Literalmente te dicen que solo puede durar 1 minuto con 19 segundos adentro del centro de la Tierra por el término del calor. Y vas a decir, eso no es tan impresionante, ¿no? Fuera de joda, el centro de la Tierra, o mejor dicho, el centro de Terra en este caso, porque la Tierra y Terra son paralelos, serían 5200 grados Celsius. O sea, puede aguantar eso por 1 minuto con 19 segundos. Iba a decir, eso no es tan impresionante. Es impresionante para un mecha de ese tamaño, y también porque técnicamente esta es la versión normal del King Oyer y no la versión 2.0 del final de la serie. Así que el feed estaría mejor en este caso con la versión 2.0. Y sí, será muy interesante. La siguiente sección del video será sus hazañas antes de su pelea contra el Uchu King. La siguiente habilidad a mencionar, o mejor dicho hazaña en comillas, es su aumento de tamaño o cambiar de tamaño, porque sí, ya finalmente estamos hablando de la versión 2.0 del King Oyer en este caso. Y el feed en sí se refiere a su encontramiento contra los semi-shoots. Iba a decir, ¿qué es eso? Son básicamente un montón de, digamos, versiones de producción en masa del Sakura Pod. Es decir, ¿de qué hablas? Básicamente la cuchilla de la mano izquierda del Tarantula Knight.
Irónicamente tenemos las medidas exactas del Sakura God, pero vamos a usar su medida de longitud porque es la más fácil de verificar, que son 15.7 metros de longitud. Esto ya te da una pequeña escala, o mejor dicho, una gran escala del tamaño del God King Oyer versión 2 en un tamaño aumentado, porque ya los Sakura Gods, o mejor dicho, los semi-Shrub, como se dice en la serie, son del mismo tamaño del Sakura God, así que si ves un montón de ellas yéndose como hormigas, ya te vas a dar cuenta que está malditamente grande es el God King Oyer versión 2 en su forma Power Up. También se nos confirma en el mismo episodio donde debuta este Power Up raro, también se nos confirma que este mecha también tiene la habilidad del Legend King Oyer tirar un estilo de llamada de pecho de estilo Mazinger Z. Y irónicamente también se nos muestra el efecto secundario de tirar ese ataque. Incluso se te muestra que literalmente cubre una buena parte del planeta Terra, el planeta de los King Oyer. Porque es muy impresionante que me lo ponga a pensar para un mecha de ese tamaño. Y finalmente llegamos al plato principal de esta sección, la pelea final de la serie en mechas contra el Uchu King, el rey del universo, como quieras decirlo, o su nombre bien raro que no voy a mencionar en este video porque literalmente uno, no puedo pronunciarlo, y dos, es demasiado largo para que yo lo pronuncie. Y empezando la pelea, literalmente lo primero que hace el God King Oyer es literalmente reflectar un ataque mientras está creciendo del Uchu King. Esto es muy gracioso porque técnicamente la siguiente escena después de esta nos muestra la dimensión del Uchu King. Y también tengo que mencionar una cosa también. ¿Ves ese cubito o figurita rara que ves en la esquina ahí? Sí, ahí tenemos a Terra. Sí, literalmente el Uchu King tiene como un cubo gigante donde tiene guardado Terra. O mejor dicho, Terra es tan pequeño que el cubo gigante se ve ultra gigante comparado con Terra. Sí, suena muy raro, pero literalmente lo tiene en un frasquito. Bueno, no un frasquito, pero una figurita bien graciosa que está en la esquina. Literalmente la primera cosa que pasa en la pelea es literalmente que el Uchu King y el King Oyer se tiran entre ellos. Literalmente primer ataque que se tira es literalmente el King Oyer dándole un garrazo con la mano izquierda. Bueno, garra izquierda porque es la garra de Sasori. Pero literalmente se van volando los dos por el impacto. Muy gracioso considerando que esto es una escena muy interesante porque la siguiente escena después de esto se nos muestra que técnicamente el God King Oyer puede activar las piernas del caballero tarántula. O mejor dicho, la mochila tarántula porque literalmente nunca me puse a pensar en esto, pero sí, el caballero tarántula es literalmente la mochila del God King Oyer. Es decir, ¿qué tan interesante poder hacer eso? Bueno, básicamente ahora tiene más de 6 brazos ahora para papearte épicamente. Y técnicamente se puede usar todos al mismo tiempo. Así que extremadamente gracioso, ¿no? Esta pelea también se nos muestra que el King Oyer también puede tirar todas las armas de rayos al mismo tiempo. O sea, literalmente, si has visto Gundam Seed entenderás esta referencia. Básicamente hace un Freedom Gundam. Si no entiendes, básicamente estás spameando rayos. O sea, es el spam de rayos. Es referencia a Gundam y chiste pendejo, lo sé, pero sigamos. Dejando mis chistes pendejos de lado, la siguiente parte de la pelea es literalmente el Uchu King y el God King Oyer tienen sus ataques más fuertes, donde literalmente se ve una onda expansiva en toda la dimensión. Ya que ten en mente que la dimensión en sí se ha mencionado que es una dimensión de... que era 4D, creo que era, si recuerdo correctamente. Así que las ondas expansivas en esta dimensión son muy impresionantes para esta pelea. También hay que mencionar que técnicamente el God King Oyer perdió el choque en el encuentro. Y sí, técnicamente sí perdió el choque porque literalmente lo vemos en el suelo tirado. Luego de ser humillado épicamente por ser tirado en el suelo por el Uchu King, el King Oyer se lo saca de encima y lo pone a la pared de la dimensión, o sea, una pared de la dimensión. Literalmente lo está dando todo, que incluso se empieza a quemar de tanta presión que todas las partes del King Oyer se empiezan a quemar una a una hasta que rompe la pared de la dimensión. Así que sí, técnicamente el God King Oyer en su última pelea de la serie destruyó una pequeña parte de la dimensión porque son paredes. Pero sí,
Sí, lo dio todo y bueno, es la última parte de King Oyer. Así que vamos con la siguiente parte de Ultraman Nexus finalmente, después de ¿qué? Como 14 minutos de video o 15. Antes de analizar peleas y hazañas, tengo que hablar de los tres elefantes de la habitación, siendo Faust, Nefisto y Sagi. Originalmente solo iba a mencionar las tres peleas más importantes para el video, siendo Sagi, la pelea contra Absolute Titan y la pelea con Ismael. Sí, el monstruo se llama Ismael, no me pregunten por qué le pusieron ese nombre. Y la razón por qué iba a poner solo tres peleas como lo hice con el God King Oyer, originalmente iba a ser solo esa, pero recuerda que tengo que comparar los tres rivales principales de Ultra Nexus, siendo Faust, Nefisto y Sagi. Y siendo aún más específico, porque sí, tenemos que ser más específicos lo que ya hemos hecho en este video, ambos Faust y Nefisto son equivalentes a formas de Ultraman Nexus. En específico para Faust es el Nexus básico y para Nefisto es el Jonius Form. Ya con todo ese anuncio pendejo de las rivalidades de Ultraman Nexus, finalmente podemos ir a sus stats, porque sí, Subraya Production, siendo todo un Cristo como siempre, nos da stats canónicos para Ultraman Nexus, eso sí que es bueno. Además, también nos dio las fichas para otros Ultraman que voy a usar para este video, siendo el Ultraman clásico, Zeros y el Ultraman Tiga. Nuestro querido Ultraman Nexus tiene una velocidad máxima de vuelo de Max 3, una velocidad de correr de un Mach 1, un salto vertical de 820 metros de altura, una movilidad de velocidad de 250 kilómetros en el agua y una movilidad de Mach 1.8 en el suelo. Tiene una fuerza de levantamiento de 82.000 toneladas y un agarre de 50.000 toneladas de peso. Comparado con el Ultraman clásico, que tiene una velocidad de vuelo de Mach 5, una velocidad de correr de 450 km por hora, un salto vertical de 800 metros, una velocidad de 200 km por hora en el agua, una velocidad de movilidad en el suelo de Mach 2, una fuerza de levantamiento, como dije antes en el primer video de Versus, de 120.000 toneladas de peso, esto es por Telestone, y una fuerza de agarre de 4.000 de peso. Bueno, 4.000 toneladas, mejor dicho. Nuestro siguiente Ultra mencionado es el legendario salvador de franquicias, digo Ultraman Tiga, que tiene una velocidad de vuelo de Mach 5, una velocidad de correr de 1.5 Mach, un salto vertical de 800 metros, una velocidad en el agua de Mach 1.5, una velocidad en el suelo de Mach 1.5, una fuerza de levantamiento de 60.000 toneladas y una fuerza de agarre de 50.000 toneladas. Y antes que alguien diga, ¿por qué no estás dando esta información medio inútil? Literalmente no quiero estar en clases de matemáticas otra vez. Llega al punto y ya, porfa, pibe. Respuesta rápida y muy simple, pibe. Es básicamente, estos son los parámetros que tienen justo cuando entran a la Tierra. ¿Y qué me refiero con esto? Estos son los parámetros que se limitan para no destruir el planeta de un machoteo. Es decir, ¿por qué caros harían eso? Déjame recordarte que literalmente hay múltiples Ultraman con ataques planetarios. Y también tengo que mencionar que técnicamente estos son los stats desde cuando empezaron su serie, o mejor dicho, los stats que tienen en la serie. Porque el ejemplo, si ves la imagen del Ultraman clásico, es el Ultraman clásico al principio de la serie. Esto también significa que estos son los stats canónicos, en comillas muy grandes, porque no sé si Subraya los ha confirmado, pero técnicamente esto sí es un producto de Subraya Productions, así que técnicamente sí es canon. Donde ellos tienen sus stats, estos son técnicamente los stats de ellos. Y también esto es una demostración visual para ustedes, porque literalmente esto significa que técnicamente, porque recuerden esto, la Alpha Inform, la forma base de Nexus, no es su forma de combate. Técnicamente es físicamente más fuerte que Ultraman Tiga. Y técnicamente, si te agarra, te da una presión más potente que el Ultraman clásico. También tener en mente que técnicamente la Johnny's Form, que es la forma de combate original de Nexus, no te dicen cuánto aumenta su fuerza física. Esto también se puede significar que hay un rango muy bajo de, oh mira, solo aumenta este número y el otro es un número muy alto.
No te especifica en la serie, pero voy a asumir que es el doble de fuerte, solo para hacerlo más fácil. También hay que mencionar que técnicamente eso también te muestra la diferencia entre los Ultraman de la era Showa con Ultraman original y los Ultraman de la era Heisei con Nexus y el buen Tiga, donde los Ultraman clásicos son puros stats a lo máximo y los Ultraman Heisei tienen sus transformaciones para aumentar stats. También hay que mencionar esto, que técnicamente si notas todos los tres, técnicamente el más lento de los tres es el Ultraman Nexus. Porque bueno, es muy gracioso considerando esto, que el Ultraman clásico mató a su huésped de una manera muy lenta considerando lo que vimos en la serie original. Pero sigamos con las comparaciones, porque técnicamente tengo que traer al que mencionó originalmente, el Golden Bond de Subraya Productions, el señorita espacial, el número uno. Uno de los pocos Ultraman que ya tengo una figurita de él, el Ultraman Zero. Nuestro querido híbrido azul y rojito, el Ultraman Zero, tiene una velocidad de Max 3 en vuelo, una velocidad de correr de Mach 2.7, un salto vertical de 880 metros de altura, una movilidad en el agua de Mach 3.5, una movilidad de correr en el suelo de Mach 2.5, una fuerza física de 130.000 toneladas y una fuerza de agarre de 64.000 toneladas de peso. Sí, 74.000 toneladas de peso. Estoy un poco pendejo hoy, pero sí, sigamos. Y se estarán preguntando, ¿por qué carajo lo estoy comparando con Zero y Ultraman clásico? ¿Qué? ¿Solo para humillarlo o qué? No, realmente es para compararlo con los otros dos Ultraman que ya le he hecho un versus, pero sigamos con esto, que técnicamente quiero poner esto en perspectiva. Técnicamente Ultraman Zero era el protagonista de la franquicia por al menos 3 años de la franquicia, hasta llegar de Ultraman Ginga, donde se metió la New Generation. Técnicamente es Zero es el último Heisei y el primer New Generation Ultraman, pero sigamos, no importa mucho eso, pero técnicamente hablando, estoy usando esto como un ejemplo de un Ultraman que está rotísimo, porque Zero ya... Si viste la película donde aparece Belial, ya sabiste que tan roto está el Ultraman Zero, pero esto será importante para luego, porque será una hazaña muy importante luego, pero hablando en serio, técnicamente, si ves a Zero como el estándar del Power Level Top Tier, el Ultraman Nexus Johnny's Form Blue podría ser más alto que esto. Incluso, te dejan por esto así, técnicamente el Johnny's Blue y el Johnny's normal son una diferencia muy grande, porque originalmente el Johnny's normal, el rojito, está supuesto a ser como a lo mínimo el doble fuerte del Johnny's normal, y el Johnny's Blue es más rápido, más fuerte y técnicamente tiene técnicas más mortales. Ibas a decir, eso solo es un power level de Dragon Ball genérico. Hay que tener en mente que técnicamente este es un Ultraman que estamos hablando, no es un personaje de anime promedio. Técnicamente los Ultraman no dejan de entrenar y técnicamente Zero es el mejor ejemplo de ello. Bueno, sin contar Ultraman Leo, pero digamos. Otro buen ejemplo es técnicamente puedes notar la diferencia de fuerza entre Zero y el Ultraman Nexus. También hay que mencionar algo muy gracioso. Técnicamente hay un ejemplo muy gracioso de esto, porque técnicamente la ficha de Ultra 7 tiene mejores stats en términos físicos que Zero. Para que tengan un pequeño recordatorio, técnicamente la ficha de Ultra 7, porque no la voy a poner ahora mismo porque no la tengo a mano, la fuerza física o la fuerza de levantamiento es de 150.000 toneladas de peso. Sí, el clásico de tu papá siendo más fuerte que tú, pero fuera de joda. Si vas a los ultras ya hechos para combate como Seven, Leo y otros Ultraman, porque ejemplo, Leo, que sí tengo la ficha a mano porque la tengo enfrente de mí. Leo tiene 200.000 toneladas de peso en su fuerza física, haciendo que literalmente sea casi el doble del fuerte del Ultraman clásico. Aunque lo tomaría como un granito de sal, porque técnicamente él es el Ultraman más fuerte físicamente de la era Showa. Y técnicamente, si quieres saber el segundo lugar, es el
es el Ultraman Taro, bueno, Ultraman protagonista. Y técnicamente hay una diferencia muy grande entre él y Taro, pero no lo voy a mencionar porque no es importante, pero siguiendo con el Nexus y con la comparación con Zero, técnicamente diría que Nexus sí tiene mejores técnicas que Zero, porque literalmente ya hemos visto que Nexus tiene un chingo de técnicas y bueno, Zero literalmente, si no me funciona el Medium Smoke o mis cuchillitas, tengo que sacar el brazalete. Y si no tengo el brazalete, me jodí. Pero ya fuera de mis bromitas pendejas, diría que técnicamente Nexus sería un mejor combatiente que Zero. Porque así le hemos visto pelear 2 contra 1 contra personajes que sí están entrenados por mucho. Y vas a decir, ¿qué te estás hablando? Y vas a decir eso. Pero técnicamente ha sido al mismo sitio muy reciente. Creo que técnicamente creo que era. Si recuerdo correctamente cuál era la fuente, creo que era Mega Ultra Battle. Que es no es muy reciente porque se fue hace como unos años atrás, pero sí sigue siendo importante. Porque técnicamente ahí se enfrenta con Absolute Titan. Y sí, finalmente vamos a llegar a la parte de las peleitas. Después hablo de Nefisto y los otros huevones rivales de Nexus. Y después de mis huevadas no muy bien explicadas, podemos ver a Absolute Titan, que tuvo una pelea recientemente contra 4 Ultramans a mencionar, siendo los Ultraman de Hanna-Barbera, bueno, que son del planeta U40, que están mamadísimos. Y no es un chiste, literalmente todos los Ultraman del U40 son Ultraman rojos, así que fuerza física muy alta. Y bueno, ya los Ultraman de U40 eran físicamente más fuertes que los otros Ultraman. Y con el Ultraman Reboot. Y vas a decir, ¿por qué específicamente menciono a Reboot? Esto será importante en 2 segundos. Y la razón por qué Reboot es importante, porque técnicamente a nuestro siguiente villano, y sí, villano extremadamente muy malvado, porque literalmente es importante para ese que otro Ultraman, el Absolute Diablo, que es compañero de Absolute Titan y rivaliza con él en términos de poder. Y vas a ver esto en un segundo. Estos dos son equitativos porque literalmente lo vemos en pantalla, justo en un episodio de la serie, donde aparecen, tirándose un ataque y cancelándose al mismo tiempo. Esto también es importante porque también Absolute Diablo peleó contra Ultraman Reboot y Ultraman Triga. Más específicamente la forma Power Type de Ultraman Triga, que es literalmente el Power Type de Triga pero con diferente skin. Y que también tiene una arma ahora, pero eso no es importante. En esta pelea literalmente Absolute Diablo derrotó a Ultraman Triga Power Type y tuvo que transformarse en Glitter Type. Y si no sabes qué es el Glitter Type, es literalmente la Ultimate Form, bueno, la Ultimate Form en comillas de Ultraman Triga, pero eso es otra historia. También es importante mencionar que Absolute Diablo es literalmente rival directo de Ultraman Regulus. Y vas a decir, ¿qué tan importante es Ultraman Regulus en esto? Muy importante porque tienes que tener en mente que él tuvo unas peleas con Ultraman Leo y Ultraman Zero. Y vas a decir, ¿en serio? Y sí, aunque sí, técnicamente perdió la pelea contra Ultraman Leo. Y es el Ultraman Leo antes del inicio de la serie de Ultraman Leo, porque técnicamente vemos que literalmente no tiene el brazalete dorado en su brazo izquierdo. También tenemos que decir que técnicamente cuando se pelea con Ultraman Zero está, digamos que es una forma evolucionada del Ultraman Regulus original, que el que peleó contra Ultraman Leo. Y sí, ibas a decir, esto no tiene nada que ver con Diablo. Ten en mente que literalmente cada vez que Diablo y Regulus se pelearon, Regulus estaba perdiendo la pelea. Literalmente cuando estaban solos, los dos literalmente están a punto de empatar y literalmente tienen que meterse Leo y Astra, que son los dos Ultraman de la era Showa, que son hermanos, para derrotar a Absolute Diablo. Y sí, muy interesante la historia de Ultraman Regulus, pero bla bla bla, mucho texto. Solo vas a ver la comparación ahora con Absolute Titan, que es el importante aquí, no Diablo.
Y hablando del infeliz, literalmente cuando se enfrentó a Ultraman Nexus en su forma base de todo esto, literalmente Nexus le estaba haciendo bullying. Y esto es una cosa muy común entre Nexus y sus oponentes. Nexus casualmente siempre le está haciendo bullying a algún monstruo o un enemigo que se está enfrentando. Esto es muy común, e incluso alguien en Reddit hizo una compilación de cuántas veces Nexus le ha hecho bullying a su oponente. Literalmente la compilación es una compilación de 2 minutos. Podría mandarla en los comentarios, pero no estoy seguro si YouTube lo va a dejar. Pero sí, literalmente le hace bullying a sus oponentes a cada rato. Y hablando de eso, literalmente cuando en el mismo episodio de esta serie donde aparece esta pelea con Nexus, literalmente Reboot y Absolute Titan son atrapados en el metafield de Ultraman Nexus. Y hay un pequeño detalle que no noté hasta muy reciente. Técnicamente el Nexus le quita energía a Reboot, porque cuando empezó la pelea Reboot tenía su color timer azul y lo tiene ahora color rojo. Es decir, ¿qué te refieres con eso? Básicamente le está acabando la batería a Reboot mientras está en el metafield de Ultraman Nexus. Y irónicamente, literalmente, volvemos al meme de Nexus hacerle bullying a su oponente, porque literalmente humilló tanto a Absolute Titan que Reboot la mejor idea que tuvo es: mejor nos pongamos a escapar hasta que nos tengamos un plan mejor. Y no lo estoy diciendo en forma de broma. Literalmente Reboot tuvo la mejor idea posible: no pelear contra él directamente. Y sí, lo voy a poner ahora mismo en la escena. Y sé que alguien va a decir que técnicamente Nexus está rebufeado cuando está en un metafield creado por él. Y técnicamente sí, solo que ahora estamos viendo que Nexus le gusta hacerle bullying a sus oponentes de forma muy graciosa, porque esto es muy innecesario considerando que lo estaba haciéndole bullying en su forma base. Solo decidió hacerlo gracioso esta vez y metió a Reboot en el medio porque le dio risa. Y no le digo de broma, literalmente lo estaba baiteando de manera muy graciosa. Literalmente en el próximo episodio de la serie, literalmente tuvieron la gran idea de escapar hasta, bueno, no escapar, mejor dicho, corretearle a Nexus hasta que le dieran una idea para derrotarlo. Y lo gracioso es que técnicamente se tuvieron una idea, pero otra persona tuvo que dárselo. Y técnicamente fue por un comunicador. Eso implicaría que técnicamente Nexus tiene internet en el metafield. Esa es una pregunta muy pendeja, pero sí me preguntaré eso. Pero sí, técnicamente tuvieron la gran idea de: oh, mira, vamos a pagarle el metafield apuntándose al Nexus Arc. Se va a decir: ah, qué bien, le pararon el metafield permanentemente, ¿verdad? No, solo temporalmente. El tipo se dejó atacar solo para ver si los pendejos le correteaban otra vez. Y ya ves que Nexus es medio bullying con sus oponentes. Y Reboot solo está ahí porque se metió en el medio de la pelea, pero el pobre Reboot. Ahora hablaremos de los enfrentamientos que tuvo Nexus contra Nephisto y Faust. Irónicamente esto era medianamente rápido porque los voy a unir en un solo segmento, porque literalmente son el equivalente del Nexus base y el Nexus Jonius. Y hablando del primero, hablaremos de Faust, el primer rival de Nexus por los primeros, como 12 episodios de la serie de Ultraman Nexus. Y es el primer Ultraman oscuro que vemos que puede crear un Dark Metafield, algo que desbufea a Nexus y bufea a los ultras oscuros. Y voy a decir, ¿qué estás viendo en pantalla la cosa roja y dorada? Básicamente la cosa roja es el Dark Metafield que Faust está creando, y la cosa dorada es el Metafield de Nexus. Digamos que el Metafield de Faust, digamos que es como una expansión de dominio, vamos a decirlo así, si eres fan de Jujutsu Kaisen. Básicamente creó una expansión de dominio para cancelar de Nexus. Y bueno, ahora en vez de Nexus estar rebufeado es Faust y técnicamente también Dark Mephisto, porque también tiene esta habilidad. Pero lo hace de otra manera usando su garra para crear el Metafield. Usando el Dark Metafield, Faust va de ser rival con el Nexus base a rivalizar con el Nexus Jonius, que, como dije antes, podría ser un multiplicador de 2 de fuerza o incluso mucho más. Pero este también puede ser que Nexus está usando el Jonius Form para que no se lo papeen en el Dark Metafield, porque está nerfeado, o sea, está debilitado. Pero también se puede ser que esto sea cosa mía o cosa que la serie no le explique bien. Podría ser yo siendo weón, muy probablemente.
Aunque sí, cabe mencionar que Faust, en comparado con los otros dos rivales de Nexus, siendo Mephisto y Darkseid, es el más débil porque, o bueno, he dicho, más débil en comparación con el Nexus de ese tiempo, porque literalmente en múltiples ocasiones se nos muestra que Nexus, incluso en su forma base, es más rápido que él. O hemos dicho ella, porque literalmente Mephisto técnicamente Westwood tiene una mujer, pero eso es otra historia. Pero técnicamente hablando, comparativamente con su versión de Ultraman Nexus, el Faust es técnicamente más lento y mucho más menos resistente, hemos dicho. Porque técnicamente en múltiples ocasiones vemos que el mismo Nexus, digamos que lo blitzea en algunas peleas. Ejemplo de ellos es el momento del puñetazo que acabo de mostrar hace rato. Literalmente vemos que las chispas aparecen mucho antes que las chispas de la cara de Nexus. Porque sí, este es un puñetazo de estilo anime donde se golpean la cara al mismo tiempo, pero en otras ocasiones literalmente Nexus y Faust tuvieron un duelo de, digamos, de rayos. La primera vez Faust literalmente fue golpeado de lleno y la segunda vez literalmente le pegó en la pierna. Y a la pierna de Faust específicamente. Esto también hay que recordar que técnicamente Faust es el menos tanqueador de los tres, haciendo que literalmente la mayoría de sus peleas sean muy cortas. Aunque cabe recalcar que sea más lento y que tanquee menos que Nexus, no significa que sea débil comparado contra Nexus, porque literalmente, hablando en serio, le aguantó una pelea directa a Nexus en múltiples ocasiones. Aunque sí, tuvo que retirarse por términos de daño y que tanqueaba poco, pero sí, sigue siendo muy igualable a Nexus. Y ahora vamos con el rival más icónico de Ultraman Nexus, el Dark Mephisto. Y bueno, técnicamente es el rival más directo porque literalmente Tsuburaya lo considera así, porque apareció en la película de Ultraman Ginga. Y hablando de él, técnicamente este es el Ultraman malvado de la serie que más se parece a Nexus. Literalmente aunque Faust, Faust también dice que es la sombra de Ultraman Nexus. El Dark Mephisto literalmente sí es la sombra de Ultraman Nexus, porque literalmente en casi todas sus peleas o han empatado o a punto de empatar, o uno ha terminado de hecho miércoles, mayoritariamente Nexus. Considerando que literalmente la mayoría de veces Nexus está peleando por toda la serie y nunca se pone un descanso. Literalmente la mayoría de sus peleas se resumen en Nexus no quiere dejar la chamba y Dark Mephisto aprovechando que él es medio imbécil. Aunque sí, técnicamente la mayoría de sus peleas se terminan en empate. La última técnicamente Nexus sí la ganó. Pero hablo en serio, es literalmente el enemigo de Ultraman Nexus que más habilidades se ha tenido que usar. Ejemplo, literalmente tuvo que usar el Match Fit múltiples veces. Finalmente llegamos al enfrentamiento más interesante de todos, y el enfrentamiento más duro de Nexus en la serie sin contar a Sagi. La Ultimate Beast Ismael, o la Bestia Suprema Ismael, la iguana con nombre gracioso, o el monstruo que literalmente le partió la madre a Nexus en su serie. Y no es broma, literalmente es una de las pocas veces en la serie que vemos que Nexus no está haciéndole bullying a algo. Incluso me atrevo a decir que le estaban haciendo bullying en esa escena. Y si quieres preguntar cuál episodio es, el episodio 36 de la serie de 37. Incluso voy a decir esto, esta es una de las pocas veces que me siento mal viendo a un Ultraman peleándose con un monstruo, porque literalmente Nexus le estaban haciendo tanto bullying que literalmente el segundo usuario de Ultraman Nexus tuvo que retirarse. Y sí, terminó hospitalizado y tuvieron que cambiar de usuario otra vez, porque esta es una de las pocas veces que puedo decir, sí, cambiar de usuario es muy buena idea, porque el otro ya está hecho miércoles en el suelo. Ismael tiene habilidades como tener gas venenoso en el brazo derecho, tener un brazo extendible con una boca en la mano izquierda, tirar un montón de rayos por todo su cuerpo, porque esta es una de las pocas veces que decir que el personaje está armado hasta los dientes no es meme, es canon. Porque literalmente Ismael literalmente tiene tantas bocas, porque sí, la cosa literalmente está hecho de múltiples partes que a veces son bocas. Tira tantos rayos que literalmente se ven muy graciosos si te lo pones a pensar. Tenemos que tener en mente que esta es la única pelea de Nexus donde ves a Nexus siendo papeado épicamente, porque incluso la pelea con Sagi, Nexus estaba aguantando bien. Incluso eso.
Nexus literalmente estaba haciendo miércoles, o mejor dicho, lo estaban convirtiendo en miércoles porque literalmente estaba en el suelo avanzando de dolor. Pero también tengo que decir esto, Sagi es más fuerte que esta cosa porque muy fácilmente voy a mostrarlo en la sección de Sagi, que es la siguiente sección. Pero la última cosa a mencionar, y la más importante, Ismael es técnicamente la razón que Ultraman Nexus creó el Overray Arrow solo para derrotarlo y one-shotearlo. Irónicamente, esta será la técnica más importante de Ultraman Nexus para comparaciones de versus, o sea, hoy en día. Finalmente llegamos a Sagi, el Palace actual de Noah, pero voy a decir unas cosas. Literalmente esta será la sección más corta del video. Y la otra razón porque literalmente tuvo que poner otras 2 peleas para Nexus. Incluso si yo no solo quería poner 3 peleas por la serie. Bueno, pero sí, pero dejando mis quejas de niño llorón, Nexus tuvo que tirarle 2 ataques a Sagi antes de transformarse en Anoa. Porque sí, literalmente Nexus Johnny's Blue le estaba peleando decentemente a Sagi por un buen rato antes de transformarse en Noah. Y lo único que voy a decir es que, primeramente, las únicas cosas que voy a mencionar es que Sagi se tanqueó un Overray a la cara. Iba a decir, ¿a qué te refieres con un Overray a la cara? Mejor dicho, se aguantó un Overray a la cara y, bueno, se lo aguantó en comillas, mejor dicho, su brazo lo reflectó y hizo mierda el ataque que destruyó a Asmael de un golpe. Y se tanqueó el crossray de Nexus con su cuerpo. Literalmente le valió madres del ataque y seguía atacando. Es literalmente ignorar el ataque épicamente, un pibe. Cuando estás jugando con tus permisos a las peleas. Pero fuera de joda, no hay mucho que decir en esta sección porque literalmente Sagi y Nexus no pelean mucho, que digamos, porque literalmente viene Noah y, bueno, literalmente lo humilla otra vez. Estoy viendo un patrón raro entre las transformaciones de Nexus y humillar cosas. Voy a hablar de otros 2 fix extras para cerrar esta sección del video y finalmente vamos al análisis de versus. Primeramente, Ultraman Nexus Johnny's normal es comparado contra Exceeder X, incluso siendo superior a él. Esto también le da una comparación contra Grisa, que canónicamente destruyó 3 planetas y va a destruir un sistema solar. Esto también le da una comparación con Ultraman Z y Ultraman Jit. Esto es importante porque técnicamente las versiones que están haciendo comparación son formas muy fuertes de Jit y Z. En el caso de Jit, su segunda forma más fuerte, y en el caso de Cell del Z es literalmente su forma más fuerte, siendo Galaxy Rising para Jit y Delta Rise Claw para Ultraman Z. Pero aunque técnicamente después de la serie de Ultraman Z, el Delta Rise Claw evoluciona a The Stream Claw, que es técnicamente el Delta Rise Claw pero con pintado en todo negro. Pero no voy a considerarlo porque hoy no hablemos de Ultraman Z y ya tengo como media hora, como una hora entera hablando de esto, y finalmente podemos llegar al veredicto final. Finalmente, después de una hora. Y después de todas estas comparaciones medias raras y por como media hora que ya estoy viendo que son 43 minutos de video, wow. Finalmente vamos a llegar a la parte de análisis, por final. Pero primero, técnicamente la comparación contra el Ultraman Z será interesante luego porque será importante para el análisis, en comillas. Bueno, sigamos al fin al análisis de una vez por todas. ¡Yupi! ¡Al fin llegamos! Finalmente, la conclusión. ¿Quién es más macizo? ¿El señor de los insectos máquinas o el Ultraman Jesus pintado de azul? Primeramente, yo pensaría que cuando estoy mencionando los feats de Ultraman Nexus comparado con los del God King Oyer, el God King Oyer parece que está más fuerte, pero aquí tenemos el pequeño problema. Los feats de Ultraman son más altos que los del Super Sentai y Kamen Rider en general. El mejor ejemplo de esto es el mismísimo Absolute Diablo que mencioné ahorita, que originalmente no lo iba a poner, pero recordé que tiene un feat muy interesante, considerando que técnicamente los universos en Ultraman son, digamos, representados como bolitas de energías. Literalmente vemos a Absolute Diablo destruir como a lo mínimo 2 de ellos en una sola escena.
También vemos que técnicamente, y recuerda la comparación con Ultraman Z, sí, técnicamente lo vamos a usar ahora mismo para aprovecharlo. El ejemplo aquí de usar es un enemigo de Ultraman Z llamado Ultroid Zero. Sí, es una máquina basada en Ultraman Zero, creado por humanos en la serie Ultraman Z. ¿Y sabes por qué es importante? Porque técnicamente una variante Ultroid Zero se peleó contra Ultraman en Nexus. Y técnicamente, ¿por qué es importante? Ten en mente que técnicamente el D4 Ray, que es el nombre del ataque del Ultroid Zero, casi mata a Ultraman Z 2 veces. La primera vez fue que casi sí lo mata, y la segunda vez es porque le quitó la forma final. Literalmente le destransformó de un ataque. O bueno, se destransformó por su cuenta porque la espadita se le rompió, pero como quiera, aguantó lo suficiente para quitarle la transformación a Z. Eso es impresionante. También tienes que tener en mente que la versión que se peleó con Nexus es una versión creada por Alien Bat, no por humanos. Es decir, ¿por qué es importante que sea creado por alguien más, como Alien Bat? Para ser específico, es el Alien Bat de la película de Ultraman Saga. O sea, es un Alien Bat ultra inteligente que creó a Hyper Zeton. Y si preguntas por qué esto es importante, técnicamente tiene que ver con Ultraman Saga, que es un Ultraman bien roto, pero no hablamos de él hoy. También hay que tener en mente que el señorito Nexus aquí se la pasa haciendo de bullying a cualquier cosa que se mueva. Recuerda cuando hice el chiste, jaja, literalmente alguien en Reddit creó una compilación de cuántas veces Nexus le está haciendo bullying a algo. No era meme, era canon. Literalmente alguien fue por escena y escena cada vez que Nexus le hace bullying a uno de sus monstruos. Incluso múltiples veces, incluso Ultraman Zero cada vez que lo ve, o mejor dicho, cuando estaban peleando con Absolute Titan, Zero literalmente se dio cuenta que él vino y tenía con la cara como what the fuck, como cuando llegó Cristo. Y no es broma que cuando llegó Cristo, porque literalmente siempre se hace el chiste que no es Dios y Nexus es una forma más débil de Dios. Pero sí, técnicamente Nexus gana, pero por mucho. Incluso si contamos los feats más altos del Uchu Kinder, crear una dimensión por su cuenta. Ten en mente que el D4 Ray de Ultroid Zero está hecho del mismo tipo de energía del Delta Rise Flow. Pueden colapsar dimensiones. Y no es meme, literalmente. ¿Recuerdas a Grisa, el monstruo de Ultraman Z? Sí, Z y Jit se pelean con él. Y literalmente lo que pasó es que la realidad se fue al carajo. Y no es un meme, literalmente se fue a la basura. Y tuvieron que usar el rayo de Ultraman Z, y específicamente la versión de Ultraman Z usando el Terrastro para cerrar esa abertura en las dimensiones. Literalmente Nexus no solamente le ganó, bueno, mejor dicho, canceló un D4 Ray de un Ultroid Zero creado por Alien Bat. O sea, es mejor creado, mejor modificado, tiene mejores stats que el Ultraman o el Ultroid que se envió contra Z. Y no solo eso, le estaba haciendo bullying, que literalmente solo se transformó en Noah solo porque le dio risa. Y no digo de broma, porque literalmente, si estás viendo la pelea y si preguntas, no tienes esto en la mano, literalmente puedes ir al canal de Subraya Productions y ver la pelea. Literalmente estás notando que Nexus está ganando la pelea muy fácilmente. Lo está tomando a ligera y solo se transformó en Noah porque se le pegó la gana. Y sí, ya ves la diferencia entre el señorito Dios Insecto y el señorito Ultraman Jesus. Así que muchas gracias por ver el video. Gracias por mucho esto. Literalmente me duró como 2 semanas hacer esto. Y otra semana porque me enfermé. También este versus será el versus más largo del canal, porque te juro por Dios no vuelvo a hacer un versus tan largo de 45 minutos. Wow. Muchas gracias por el video y hasta la próxima. Muchas gracias por el video. Disfrútalo.